el año 2024 será un año en donde vamos a empezar a ver una leve y lenta recuperación del sector en todo el país, más en algunos departamentos que en otros, sobre todo en aquellos departamentos donde se logró que los nuevos gobernantes identificaran que el sector es estratégico para la reactivación económica, que se va a dar no desde Bogotá ni desde el gobierno nacional o a pesar del gobierno nacional, se va a dar desde las regiones y que han entendido que en la historia y en el mundo, cuando se necesita que se reactive la economía, se genere empleo, se mueva la máquina de la economía, todo el mundo busca dónde está la construcción, porque es un sector que tiene una capacidad de absorber mano de obra incluso no calificada, mueve 34 subsectores de la economía, es un efecto dominó positivo. Entonces esa reactivación va a iniciar este año, debió haber arrancado el año pasado por un plan que debió haber tenido el gobierno nacional de reactivación económica que nunca se dio. El gobierno nacional no tiene un plan de reactivación ni de generación de empleo. Se va a dar este año, pero gracias al concurso entre sector público y sector privado y gracias al esfuerzo de las regiones, en este caso del gobierno departamental de Antioquia, de la alcaldía de Medellín, de los municipios, de las cajas de compensación familiar y de un mercado que tiene su propia dinámica en las regiones. Es que ustedes estuvieron en el peor de los mundos. Intervienen las cajas de compensaciones del gobierno nacional. Adicionalmente, pues obviamente el tema de las tasas que no ayudaban mejoró en el último tiempo. Y para acabar de ajustar, ahora por conmoción interior, le van a decretar el 1% de impuesto de timbre a los trámites notariales, que va a disparar el valor de cualquier vivienda, de la de mínima hasta la más grande. Es decir, pareciera que cuando uno ve como un respiro, como un leve respiro, aparece otra situación que les va a perjudicar seguramente en todo este proceso. Sí, Jorge, como para explicar un poquito de dónde venimos, nosotros tuvimos un año 22 donde hubo una disminución en las ventas de vivienda y el 23 sobre todo, y 23 frente al 22, y el 24, después de haber bajado al 23, el 24 siguió bajando. En el caso particular de Antioquia, el sector disminuyó principalmente la vivienda social y tenemos una disminución de un 15%. Eso es significativo. Nosotros somos un mercado más de clase media, menos de interés social. Sin embargo, este año va a ser un año que empezamos a recuperar la vivienda social y a consolidar la vivienda de clase media. Este año debemos tener unos asomos de consolidación en temas logísticos por lo que está viviendo el departamento, en temas de hotelería, más de 30 proyectos de hoteles que se están desarrollando, estructurando o iniciando la construcción en algún municipio o zona del departamento. Pero ¿en qué escenario venimos? El gobierno nacional prácticamente desbarató el programa Mi Casa Ya porque era exitoso y venía de gobiernos anteriores. Desde lo que es la génesis de Mi Casa Ya viene desde los dos gobiernos del presidente Uribe, los dos gobiernos del presidente Santos y el gobierno del presidente Duque. 5 por 4, 20 años en esos 5 gobiernos que se venía consolidando la política de vivienda como una política de Estado. Lo que significa una política de Estado es que dura y permanece más allá de la voluntad y los vaivenes de los gobiernos y permanece en el tiempo y la gente confiando en los anuncios del Estado y de los gobiernos, hace una inversión, hace el esfuerzo de pagar una cuota inicial, reserva un inmueble y se compromete. Entonces empieza el gobierno nacional a dar tumbos y empieza a recortar, a cambiar las condiciones para acceder al subsidio, a pesar de que la gente ya se lo había ganado. Entonces le dice, iniciando el gobierno del 22 y 23, no, ya tiene que ir usted al CISBEN, así se lo haya ganado. Entonces los municipios dicen, pues que a mí me toca aplicar el CISBEN, a mí nadie me dijo, yo me demoro 7 meses haciéndole las encuestas, si tiene algún error o inconsistencia nos demoramos otros 2 meses para ajustárselo, y la gente frente a ese panorama y teniendo la vivienda ya por de entregársela, la gente más bien desistió. Entonces tuvimos ahí desistimientos porque si la gente contaba para el cierre financiero con el subsidio de Mi Casa Ya, al no contar con él, se le descuadró el esquema financiero y las tasas de interés estaban altas. El año 23 estábamos en mitad de año en el 17,5%.
¿Qué hay bueno en el año 24? Uno, nuevos gobiernos locales y departamentales, con planes de desarrollo que se aprueban en mayo, junio, se reglamentan en agosto y a finales del año pasado tenemos un asomo de lo que va a ser el 24. Entonces, en Antioquia, una meta de 50.000 subsidios para 50.000 viviendas de interés social, solo del departamento de Antioquia, en concurrencia con los municipios y en concurrencia con lotes que puedan entregar en la periferia de Antioquia como subsidio en especie. Y viva dando el urbanismo, los subsidios de las cajas en forma complementaria. Antioquia va a tener cerca de 85.000 subsidios, no para 85.000 soluciones, sino cruzados en concurrencia, vamos a poder hacer cerca de 50.000 viviendas sociales en estos 4 años. Y el año pasado definitivamente el gobierno dijo, no, ya para el 25 no hay plata, no hay subsidios y prácticamente desbarató mi casa ya. ¿Quiénes van a poder salir adelante? Aquellos departamentos como Antioquia, que identificaron ese riesgo, que no le creyeron al gobierno nacional, entonces no está el mercado de vivienda ni la solución de las familias supeditado a la voluntad del gobierno nacional. Un gobierno que ha sido hostil con el departamento de Antioquia en especial, no identifica el sector como estratégico para la reactivación del país y la generación de empleo, y un departamento de Antioquia que sí le pasa una cuenta de cobro y es hostil en todos los temas de infraestructura, proyectos estratégicos, en delegaciones de funciones y en materia de subsidios tampoco ha sido ajeno. Entonces, ante ese panorama, no contamos con el gobierno nacional y lo que puede hacer el departamento, y gracias a que nos hemos preparado, vamos a poder superar esas dificultades y en un momento en donde ya tenemos tasas de interés hoy del 9 y 10% que vuelven a ser factible que la gente pueda comprar vivienda y la cuota que le quede pagando mensualmente sea más o menos lo que paga de cuota de arrendamiento. Es un panorama muy largo de explicar, me disculpan la demora, pero tratando de ser muy gráficos.